Hola, muy buenas. Hoy les vengo a hablar del Char B1. Fue llamado en su época por el ejército francés carro de batalla. Los Char B1 y Char B1 bis fueron construidos por Renault. Como imaginan, el Char B1 bis fue una mejora del Char B, en la que se incrementó el blindaje, se instaló una torre mejorada y un cañón de 47 milímetros con un tubo de mayor longitud. Este carro del ejército francés se desarrolló entre 1937 y 1940. Tenía unos 370 ejemplares. La apariencia del Char B1 refleja el hecho de que el desarrollo de vehículos comenzó en la década de 1920 a 1930, con los primeros tanques británicos y alemán. El ejército francés desarrolló un carro que debía cumplir a la vez con los cometidos de destruir carros y a la vez dar apoyo a la infantería. El Char B1 era un aparato especializado para penetrar en la línea de defensa enemiga, originalmente pensando como un vehículo de artillería autopropulsada con un cañón de 75 milímetros en el casco. Okay. Luego se agregó una torreta con un cañón de 47 milímetros para permitirle operar como tanque y equipar a las divisiones acorazadas del arma de infantería. En 1940, uno solo de ellos destruyó en una sola acción a 13 carros enemigos tras haber recibido 140 impactos. Tras la invasión de Francia en 1940 por parte de los alemanes, estos capturaron unos 160 unidades, Char B1 y Char B1 bis, que los utilizaron posteriormente en diversos cometidos, incluyendo los de piezas autopropulsadas y vehículos lanzallamas. El obús de 75 milímetros tenía un ángulo de giro lateral limitado a 1 grado, por lo que a menudo era necesario girar todo el vehículo para poder disparar. Esto era un gran inconveniente si no querías perder tiempo en batalla. Tenía un cañón de 45 milímetros y dos ametralladoras de 75 milímetros. El blindaje mejorado alcanzaba los 60 milímetros en la parte frontal de la barcaza y 55 milímetros en los laterales. Este tenía a bordo unos 75 disparos del 75, 62 disparos del 47 y 5200 disparos del 17,2 milímetros de la ametralladora. Este tenía un motor Renault de aviación con gasolina, con 6 cilindros en línea capaz de desarrollar 300 caballos de potencia. El motor iba equipado de una transmisión con 5 marchas hacia adelante y una hacia detrás. Tenía una velocidad máxima de 25 km/h y una autonomía de 180 km. Este carro pesaba unas 30 toneladas. El escaso radio de acción de este carro limitaba su movilidad. Tenía unos 400 litros de combustible, aunque la versión mejorada tenía un depósito adicional de 170 litros de más. Uno de los inconvenientes de este carro, la torreta monoplaza, que tenía el jefe de vehículo que tenía que dirigir el carro, apuntar y disparar el cañón de 47, todo a la vez. En mi opinión, los franceses llegaban tarde y mal a la guerra con Alemania. Tenían más hombres y más tanques que los alemanes cuando la invasión de 1940, pero insuficientes atrasados en cuanto a potencia de fuego, rapidez y tecnología para la época. Bueno, como ya dije, esto es un diseño de entre 1920 y 1930. Por eso llegaban tarde, en mi opinión. Bueno, espero que les haya gustado el tanque, su pequeña historia, y si quieren ver alguna foto que he hecho, aquí les dejo mi Instagram en la caja de información. Así que bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, seguiré enseñando mi colección de carros de combate de escala 1:43. Gracias por ver mi vídeo.